Hoy en DNews tenemos el privilegio de dialogar con la ministra de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay, quien amablemente nos recibe en su despacho y a quien ya le preguntamos por un primer balance de lo que han sido sus últimos viajes al exterior, presencia en Estados Unidos, reuniones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, del mismo modo acompañando al presidente al Estado de Japón, como así también participando de la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático desarrollada en Sharm el Sheikh. Mucho le agradecemos por estos minutos a la ministra Azucena Arbeleche y le consultamos. Ministra, ha concluido una serie de viajes, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Japón, hizo lo propio en Egipto. ¿Cuál es la sensación con la que regresa de cada una de estas experiencias a nivel internacional? La sensación que uno recoge de estos viajes y de los que tú mencionás, pero también de los viajes que desde el Ministerio hacemos visitando distintos potenciales inversores, es que Uruguay tiene un muy buen posicionamiento a nivel internacional. Buen posicionamiento que creo que inicia con un muy buen manejo de la pandemia. Este gobierno asume en marzo del 2020 y inmediatamente después conocemos de los primeros casos de COVID. Y manejo que continúa en lo que son las políticas públicas, el manejo de las políticas públicas en general. Eso es lo que uno recoge y a su vez uno va a presentar el caso de Uruguay ante el mundo, siempre buscando mayor inversión para tener mayor crecimiento, mayor empleo para los uruguayos. En ese sentido, usted estuvo en Sharm el Sheikh, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Qué representa para el Uruguay la emisión de bonos sostenibles asociados a indicadores ambientales? La emisión del bono indexado a los compromisos climáticos representa para Uruguay, pero también para el mundo, un hito en el sentido que es la primera vez que los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, lo que se llama las contribuciones definidas a nivel nacional, las NDC-1, es la primera vez que estos compromisos tienen realmente una consecuencia financiera. Uruguay claramente con este instrumento se ubica en la vanguardia de los instrumentos financieros que tienen un impacto ambiental. Se trata de un instrumento en donde la tasa de interés está ligada, como dice su nombre, indexada a determinados compromisos ambientales que justamente se toman del Acuerdo de París. Por lo tanto, el compromiso del país para avanzar de forma concreta en lo ambiental es claro. Y destaco la palabra concreta, porque tanto en Sharm el Sheikh como en la COP anterior en Glasgow, y ya venía de años anteriores, se dicen, hay muchos mensajes, hay muchas palabras, pero es difícil que se concrete en datos, en acciones concretas. Y Uruguay lo que ha dicho es que es necesario avanzar en acciones concretas. Esto se hizo para el caso uruguayo, pero recordemos que Uruguay ha estado liderando, ha estado como chair del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario durante todo este año. Y en ese doble rol de Uruguay ha tratado de mantener, no solo trabajar en la agenda a nivel país, para que los instrumentos financieros internalicen la política ambiental, pero también a nivel internacional hemos puesto en la agenda este tipo de instrumento. Usted ha viajado asiduamente, ha participado de ese tipo de encuentros con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, también a partir de distinciones que se le han concedido. ¿Cuál estima es la valoración internacional que hacen estos organismos sobre el Uruguay? Justamente el estar liderando el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario le ha permitido a Uruguay tener la oportunidad de conversar, de tener un diálogo, un buen diálogo con las autoridades del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, de las Naciones Unidas. Un diálogo que diría que ya van 2 años que hemos mantenido estas conversaciones. Y claramente, primero ven un país que es muy activo en las políticas, un país que se propone, tiene una agenda clara, un rumbo cierto
y me río porque a veces dicen que somos demasiado o realmente muy activos para... trabajamos para persiguiendo determinados objetivos concretos. Entonces, primero ver una actitud muy proactiva de parte del Uruguay. Y luego, bueno, sí, el reconocimiento de los avances en políticas en general, pero en particular en instrumentos concretos que tienen que ver con esto que comentábamos de lo ambiental. Ministra, estamos en la antesala de una nueva cumbre del Mercosur. Uruguay va a entregar su presidencia pro tempore en el mes de diciembre. ¿Qué balance hace de estos últimos meses en el bloque regional y en cuanto a logros también que puedan destacarse de esta última presidencia pro tempore del país? La inserción internacional es uno de los aspectos, así como la internalización del ambiente en la política económica, que es una agenda estructural que hemos perseguido. También la mejor inserción internacional del país es otro de los temas importantes en la agenda internacional. Aquí hago un paréntesis, pero Uruguay desde el inicio de esta administración ha mantenido el doble foco de luces cortas, atendiendo lo urgente, la pandemia, y luces largas que tienen que ver con el internalizar el ambiente en la política económica, que tienen que ver con una mejor inserción internacional, que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma de seguridad social que estamos hablando. Eso para que se entienda cómo hemos estado trabajando. En lo particular, en la inserción internacional, Uruguay ha sido claro y marcado que el Mercosur necesita modernizarse. Eso ha sido un punto que se ha compartido con los países miembros del Mercosur y en lo cual Uruguay ha avanzado con distintos pasos. Por ejemplo, Uruguay ha cerrado el estudio de factibilidad con China para comenzar negociaciones de un acuerdo de libre comercio con este país. Uruguay también ha realizado acuerdos con Brasil de forma bilateral, de manera que los productos que se exportan desde las zonas francas uruguayas a Brasil tengan el origen Mercosur, a pesar de estar en zona franca en territorio uruguayo. Y lo mismo los productos que se exportan desde zona franca brasileña a Uruguay. Es decir, hemos tenido avances siempre dentro de esta idea más general de que necesitamos un Mercosur moderno que se adapte a las características del mundo actual y no con las características de hace muchos años cuando fue creado en el tratado. ¿Cree que esto lo podrá interpretar del mismo modo el nuevo gobierno de Brasil? ¿Qué espera en cuanto al trato con las autoridades electas en este sentido, en cuanto a Mercosur? No me corresponde ponerme en los zapatos del gobierno electo en Brasil. Sí esperamos que se pueda seguir trabajando en ese sentido y Uruguay va a seguir con esta postura clara de que necesitamos la marca Mercosur, de que es muy bueno contar con la marca Mercosur, pero que este Mercosur necesita ayornarse a la nueva realidad mundial. ¿Es China el que marca los tiempos de la negociación en cuanto a la posibilidad de poder concretar un tratado de libre comercio? En el diálogo con China fue China quien puso como primer fecha finalizar el estudio de factibilidad para fin de año y que se atrasó. Y en este caso también es China quien está para iniciar la siguiente etapa de negociaciones para este acuerdo de libre comercio. En ese sentido, el presidente también anunció la intención de adherir al Transpacífico. ¿Qué implicaría para Uruguay integrar esa zona de libre comercio y por qué le resulta seductor a este gobierno esa posibilidad de adhesión a este acuerdo? Uruguay es un país que necesita abrirse al mundo porque esto nos trae más beneficios. Esto no es solamente aplicable para el CPTPP, que tú mencionás, es aplicable para el acuerdo con China, es aplicable para un eventual acuerdo con la Unión Europea, es aplicable para cualquier acuerdo comercial o cualquier, ni siquiera acuerdo comercial ambicioso, cualquier paso que se dé en el sentido de acceder a más o mejor mercado, es decir, en mejores beneficios, en mejores condiciones que accedan a nuestros productos y servicios. Esto implica un mayor
crecimiento para el país y por lo tanto crecimiento en donde algunos sectores van a ser más favorecidos que otros, pero corresponde ahí al gobierno distribuir las ganancias de ese mayor crecimiento. Creo que eso es importante para todos los acuerdos comerciales. Creo que es importante entender que aquí nosotros también hacemos un doble juego en lo comercial, que es ir a negociar, a buscar acuerdos muy ambiciosos y de última generación, como es un acuerdo con China, como es lo que podría ser un acuerdo con el CPTPP, pero a su vez Uruguay no deja de dar pasos concretos en el día a día porque necesitamos avanzar también en cosas de corto plazo. De vuelta, el largo plazo y el corto plazo. ¿Usted entiende que ha podido encontrar resultados Uruguay en ese sentido, con esa política y ese lineamiento del gobierno? Entiendo que sí, y un ejemplo concreto de ello es, mientras seguimos en la búsqueda de acuerdos ambiciosos, tenemos resultados concretos, como es el caso del mercado de la lengua bovina que se abre en Japón. Ahí estamos viendo resultados concretos en este sentido. Para el caso del Transpacífico estamos hablando de un acuerdo que ya ha sido suscrito por sus 11 países miembros y en ese sentido Uruguay debe aceptar y someterse a lo que son los lineamientos y las normas ya acordadas previamente por esos 11 países. ¿No hay contratiempos en ese sentido para el país analizando lo que son cada uno de esos acuerdos que se han establecido entre los miembros, existiendo puntos sensibles como por ejemplo determinados monopolios o como así también capítulos que refieren a la propiedad intelectual? Yo no diría contratiempos, lo que sí está claro que Uruguay tiene trabajo para hacer antes de tener una adhesión al CPTPP. El país está dispuesto para avanzar en ese camino y es por eso que hace unos días el presidente de la República anunció que la fecha formal para enviar la carta solicitando la adhesión al CPTPP sería el 1 de diciembre. ¿Cuánto trabajo le puede implicar eso al país? Sobre todo en los aspectos más sensibles y se lo puedo consultar con elementos puntuales, como ser el caso de ANCAP, lo mismo o similar que puede suceder para la oferta de servicios de Internet, donde se está reclamando una apertura del mercado. Es decir, ¿cuánto de la regulación interna puede estar sometida a la adhesión de este acuerdo? Si Uruguay da este paso, es porque el gobierno está dispuesto a recorrer todo el camino que sea necesario para ser miembro del CPTPP. Está claro que hay una agenda por delante, una agenda ambiciosa, y estamos dispuestos a recorrer esta agenda. Vuelvo a lo que decía al inicio. Uruguay, este gobierno no está haciendo la plancha. Este gobierno se ha fijado metas ambiciosas y ha caminado para alcanzar esas metas. Algunas se han alcanzado, otras están camino a alcanzarse, pero no nos detiene el hecho de que nos pongamos objetivos que luzcan ambiciosos. Es simplificar y en sintonía con esto el establecer que deben abrirse, por ejemplo, caminos de competencia para bajar los precios del mercado, o cada uno de esos casos debería ser analizado independientemente y no tomar eso como una premisa. A ver si entiendo la pregunta. ¿Estás hablando en general? Si la podrías reformular, por favor. En general, como premisa y tomando en consideración lo que establece el Acuerdo Transpacífico, ¿es idea de este gobierno abrir los mercados a la competencia para generar una reducción de precios a los consumidores o cada uno de esos casos debería ser analizado independientemente? El gobierno ya está trabajando en la apertura de los mercados para que haya una formación de precios que redunde en mejores precios, o sea, más bajos, para los consumidores. Aquí recordemos que tenemos un contexto internacional de alta inflación, un contexto de guerra, de inflación alta y de, por lo tanto, una política monetaria de los Estados Unidos con suba de tasa de interés significativa. Es en ese contexto que el gobierno uruguayo, en mayo de este año, se toma medidas para proteger el poder adquisitivo de su población, pero a la vez, y de vuelta con esta mirada de atender lo inmediato, pero también ir con las luces largas en lo estructural,
puso a trabajar lo que llamamos una mesa de precios, una mesa de formación de precios a nivel interministerial, liderada por el Ministerio de Economía, en donde lo que se busca es que los mercados tengan mayor competencia, se puedan importar más productos y esto termine en una baja de precios para el consumidor. O sea que la respuesta es que ya estamos trabajando en ese sentido. ¿Cómo convive Uruguay con los altos índices de inflación que se han dado en países de la región y cuánto afecta al país esta situación? El mundo entero está teniendo inflación muy alta. Los países desarrollados tienen inflaciones similares a las que de Uruguay, lo cual era algo imposible de pensar hace unos años, y en particular me imagino que te refieres a Argentina. Nuestro vecino tiene una elevadísima inflación. Y la manera de convivir con esto es, está claro que no podemos competir con la inflación, con el tipo de cambio real, la evolución del tipo de cambio real que está teniendo Argentina. Se ha dado apoyos concretos a lo que son los comercios en la frontera de Uruguay, pero entendiendo que esto es un apoyo transitorio mientras perdure esta situación. Sabemos que no podemos hacer que nuestros comercios compitan con Argentina con estos precios, y es un diálogo que tenemos con los comercios del litoral de forma permanente. En estos días se está elevando al Parlamento un proyecto de ley para dar beneficios fiscales a las empresas, a los comercios que se encuentran dentro de los 60 kilómetros de los pasos de frontera. Pero de vuelta son apoyos transitorios. Mientras tanto hay que ver resultados, agendas estructurales para que no solo los comercios del litoral, pero que los comercios y el sector productivo, más allá de los comercios, esté en una situación mejor. Siempre hay que caminar buscando la mejor competitividad para nuestra base productiva. Asume el gobierno que precisamente competir con la situación argentina, sobre todo a partir de lo que representa para comerciantes del litoral, ciudades linderas con la República Argentina, simplemente se debe limitar a intentar paliarlo a través de distintas normativas que pueda aprobar el Parlamento, pero nunca aspirar o apuntar a solucionar a solucionar un problema que definitivamente es estructural y es independiente al país. No quisiera meterme a comentar la situación argentina, pero claramente es una situación compleja, de raíces complejas. Por lo tanto, Uruguay, lo que tiene que hacer el gobierno, el rol que ha tomado, es el de apoyar en la medida de lo posible a los comerciantes que sufren de esta situación, también apoyar a través de los instrumentos disponibles lo que es la atracción de turistas argentinos para esta temporada que comienza, y es un trabajo que ha llevado adelante el Ministerio de Turismo conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Economía, pero hasta ahí uno puede llegar. La realidad argentina, uno no puede acompasar los precios uruguayos a la realidad argentina, y esto es algo que se conversa con los actores involucrados todo el tiempo. ¿Cómo monitoreó la situación del Banco Interamericano de Desarrollo? Uruguay respaldó la candidatura de quien resultara definitivamente electo, Ilan Goldfan, el candidato de Brasil. ¿Qué futuro augura para ese organismo? Así es, Uruguay apoyó al candidato brasileño, sabiendo que el gobierno electo de Brasil no tenía una objeción con este candidato, elemento que fue ratificado una vez que Ilan fue electo presidente, porque hubo un comentario del electo vicepresidente de Brasil en ese sentido. Entendemos que comienza un periodo muy importante para el Banco Interamericano de Desarrollo, como lo es también para los bancos regionales, como la corporación, como el Banco de Desarrollo, la CAF.
un momento en donde es importante que la región esté unida, que haya diálogo entre los distintos países y que los organismos multilaterales de crédito regionales y también internacionales den productos específicos que tengan que ver con las necesidades de estos países. Y vuelvo a unirlo a dar como ejemplo el bono indexado a indicadores climáticos que Uruguay ha emitido. Estamos en conversaciones tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo como con la CAF, como con el Banco Mundial, para que esto no sea solamente un producto en el mercado de capitales, sino que también los préstamos que dan estos organismos multilaterales de créditos tengan estas características de tener una tasa de interés que esté atada, esté ligada al comportamiento ambiental de los países. No quiero dejar de consultarle por situaciones puntuales e internas del Uruguay. El gobierno se ha trazado una línea muy firme en cuanto al respaldo a la primera infancia. ¿Cómo han sido los avances y los flujos que se han dado desde el Ministerio de Economía para atender esa situación? Así es, en primer lugar, durante la pandemia se hizo un trabajo grande y focalizado de atender a esta población de menor edad en Uruguay, sabiendo que era una población vulnerable y por lo tanto más difícil le iba a ser atravesar la pandemia. Ahora, esa situación de pandemia, de ayuda coyuntural, dejó a la vista que había en algunos casos que no eran coyunturales, sino que venía de atrás, digamos, que necesitaban una respuesta estructural más allá de los apoyos puntuales, que en el caso uruguayo se hicieron a través de un fondo votado por todo el Parlamento, que era el Fondo Coronavirus. Todos los apoyos que Uruguay dio en lo social, en lo económico o en lo sanitario, se dio a través de este fondo, se encapsuló en este fondo que era el Fondo Coronavirus. Cuando se ve que hay temas estructurales, Uruguay, en particular el Ministerio de Desarrollo, el MIDES, diseñó apoyos para la primera infancia que iban más allá de lo estructural. Y eso se presentó concretamente en una rendición de cuentas en donde los recursos adicionales, los 50 millones de recursos que se agregaban al presupuesto nacional, iban específicamente para primera infancia. Esos recursos corresponde gastarlos, ejecutarlos a lo largo de este año. Por lo tanto, cuando finalice el 2022, vamos a tener la rendición de cuentas de los avances en esa materia. Y en última instancia, ministra, el Uruguay se embarca en una de sus reformas quizás más profundas de las últimas décadas. En ese sentido, ¿cuál es su visión sobre la propuesta concreta que existe hoy para generar una reforma del sistema de seguridad social del país? Mi visión sobre la reforma de seguridad social es que es una reforma justa, una reforma equitativa, es una reforma en donde en promedio la jubilación va a ser mayor a lo que se da en la situación actual con las reglas corrientes, pero sobre todo lo más importante es que los sectores de menores ingresos van a acceder a jubilaciones mayores. Aquí el centro de esto es que en el diseño hay un suplemento solidario que es mayor para los ingresos más bajos. Al contrario de lo que sucede en la reforma, en el régimen actual, en donde hay de alguna manera un suplemento, un subsidio, que se hace creciente con el nivel de salario. Esto es al revés, el subsidio ahora decrece con el nivel de salario, por lo tanto hay más apoyo solidario en los ingresos más bajos. Por eso entiendo que es una reforma equitativa y es una reforma con también algunas características importantes, como son que toda hora que se trabaja, todo día trabajado, va a tener una recompensa, va a tener un correlato en la jubilación, a diferencia de lo que pasa ahora, con lo cual se premia el trabajo, se incentiva a trabajar, que es algo en lo que este gobierno se ha focalizado. Y una característica también importante es que, y esto es lo único que afecta a los actuales jubilados, porque va a tener un efecto de inmediato, es que quien esté jubilado igual va a poder trabajar. Y esto nos parece que es algo sumamente importante. Ahora, esta reforma, Pablo, es importante entender que además de estas características, hay que hacerla. Es una reforma necesaria.
Uruguay no puede seguir sentado de brazos cruzados viendo que el gasto previsional aumenta en términos absolutos y aún en términos del producto para adelante. Eso es lo que hay que evitar, porque si nos sentamos de brazos cruzados, lo que va a pasar que las futuras generaciones, los jóvenes, van a tener que cargar con mayores impuestos para mantener este sistema. También quiero decir que la propuesta que ha elevado el gobierno, luego de un amplio diálogo social, es una propuesta sumamente gradual. Recién en el año 2040 se jubilaría la primera persona con 65 años, que es lo que pide, que son las reglas de la nueva reforma. Es decir, quienes hoy están jubilados no se ven afectados. Quienes constituyan causal jubilatoria en los próximos 10 años tampoco se ven afectados. Es decir, es algo sumamente gradual, pero tenemos que de una vez por todas avanzar en esta reforma. La convivencia del sistema político es algo que muchas veces se destaca del Uruguay en el exterior. ¿Cómo describe usted el diálogo que su Secretaría de Estado, quizá una de las más sensibles del Poder Ejecutivo, sostiene con la oposición y con los sindicatos a estos efectos? En Uruguay hay diálogo. Hay diálogo primero a nivel de la coalición de gobierno. Acá hay una coalición que está a cargo de la administración y hay un excelente diálogo a nivel de gabinete y también a nivel de los distintos representantes de la coalición y de los líderes de la coalición. En segundo lugar, en Uruguay hay diálogo con la oposición, hay diálogo con los gremios. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias con la oposición grandes, hay diferencias con los gremios grandes, hay diferencias a la interna de la coalición. Pero lo que Uruguay no se permite es no tener diálogo. Uruguay es un país de una amplia cohesión social, que no es de ahora, es de larga data, es de una profunda tradición democrática, que también es de larga data, y para nosotros eso constituye un activo en sí mismo y todos los uruguayos somos muy cuidadosos para mantener ese diálogo y esa cohesión social. Y para nada menor este último aspecto que destacaba la secretaria